Estamos con Polar, uno de los emergentes más destacados de la música independiente madrileña, y luego veremos de qué estilo en concreto. Muchas gracias por recibirnos en vuestro local. Gracias a vosotros. Y nada, lo primero ya sabéis, hay que presentarse uno a uno para que nuestros lectores y nuestros espectadores os puedan ubicar. Bueno, yo soy Alberto y soy cantante y guitarrista. Pues yo soy Dani y soy guitarrista. Soy Carlos, soy el bajista. Y yo soy Álvaro y toco la batería. Bien, lo primero es definir en qué estilo o subgénero os encuadráis, y también de ser los que manejaba vuestro agente de prensa, que son emo y post-hardcore. ¿Cómo le explicaríais qué es el emo a alguien que no lo controle? Porque realmente a veces es complicado, y ya el post-hardcore o el post-punk incluso más. Una descripción para dummies. A ver, el emo es música triste, nuestra música es triste, entonces yo creo que ahí entramos bien, o emocional, nuestra música es intensa. Luego el post-hardcore pues es una vertiente que sale evidentemente del hardcore en una etapa un poco más moderna, con unos sonidos un poco más renovados, no tan herederos del punk, y yo creo que ahí nos gusta nadar. ¿No? De hecho, sí, mi madre... ¿Tu madre? Mi madre define el emo como un cantejondo, que no es música para bailar, no es una vertiente del flamenco para bailar, pero sí es para sentirla. Me gusta. Cantejondo... Impresionante. Muy bien, tu madre sabe ya. Tu madre, no bajista, de Polar. Vamos con este disco. Habéis pasado de cantar en inglés a, para nosotros felizmente, hacerlo en castellano. Yo creo que eso que conlleva varias derivas, ¿no? Una es que hay muchísima competencia haciendo estos estilos en inglés en España, y no digo ya a escala internacional. Pero supongo que esa habrá sido una decisión que os habrá costado, porque de alguna manera traicionáis vuestros primeros principios y os adaptáis a una evolución. Bueno, yo no lo he visto como una traición tanto como una evolución natural. Polar siempre ha sido un grupo que ha buscado definirse a sí mismo continuamente, y siempre hemos buscado un poco la sinceridad y la honestidad, y quizás antes no estábamos preparados para darse paso al castellano, que requiere una cierta valentía, una cierta vulnerabilidad, una cierta honestidad, y en este disco era el primer disco que nos sentíamos fuertes, es quizás nuestro primer trabajo así enfocado, centrados, establecidos. Entonces era algo que fue completamente natural para nosotros, que no fue nada de hecho ni muy radical. Para mí conllevó una serie de cambios mentales y cambios estructurales, pero bueno, al final lo vimos como algo completamente natural. De hecho, el día que Alberto, porque al final el que compone las letras es él, ¿no? Y es el que tenía que tomar la decisión, dijo... este disco va a ser en castellano, que fue cuando tomaste la decisión. Todos hicimos como... Vale. Sí, sí. Es lo suyo. Ok. Es algo que nos sentáramos a decir. Sí, no fue un debate. Sino que simplemente salió. No son de que flipas. Sois un grupo en principio de un solo compositor con las aportaciones instrumentales de los demás. ¿Cuál es el proceso? Porque evidentemente el disco es muy personal, tan personal como que apunta a un solo creador. Eso es, yo creo que bastante obvio, pero me imagino que es en lo musical donde más participáis todos por igual. Sí, somos un grupo en el que el concepto lo lleva una persona, sobre todo, que soy yo, pero que en lo musical exploramos todos hasta los límites. Cada vez más, de hecho. Sí, cada vez más. Y de hecho, quizás yo lo que más hago es dirección. No es que yo traiga ideas ni compongo partes suyas, ni muchísimo menos. Sí que reaccionamos uno a los otros. A veces una parte mía cambia con una parte de Álvaro, con una parte de Carlos, una parte de Dani cambia con una parte de Carlos, pero sí es verdad que en cuanto a conceptos o en cuanto a la parte lírica del disco, sí sería yo, pero en música es una dictadura amable. Normalmente, como nace una canción, es que Alberto trae una idea principal al local, y luego desde esa pequeña idea de 10-15 segundos creamos la canción entera. Sí, la verdad es que sí, y cada vez más. Antes yo traía temas mucho más terminados, o más con la estructura mucho más clara, o con las cosas mucho más pensadas, y ahora nos estamos dejando un poco influenciar el uno de los otros, rebotar ideas y alimentarnos. Sí. Y mucho local. Es un disco curioso en el sentido de que yo, por ejemplo, me lo he escuchado 5 o 6 veces en bucle, porque me ha costado entrar en él. Evidentemente, cada vez que entro
veo cosas nuevas, me gusta más, lo entiendo mejor, pero bueno, tiene muchas capas, muchos prismas, es música compleja, y si es así es algo buscado o algo que surge del trabajo. A ver, hay una parte que a mí me gusta mucho, que es que lo que tú has hablado de las capas creo que lo define muy bien, de cómo cada canción alimenta un poco el resto. Como has dicho, yo creo que el tema de los discos que funcionan como capas creo que es muy importante, creo que es algo que siempre hemos querido hacer nosotros. El que cada canción funcione como un punto narrativo, no solo consigo misma, sino con el resto de las canciones, que los temas no sean solo temas en sí, sino que aporten algo al disco. Siempre habíamos querido hacer esto, creo que es el disco en el que más tiempo hemos tenido para poder desarrollarlo y en el que más hemos podido trabajar. Entonces, música compleja, no lo sé. A mí me gustan los discos que tienen un concepto interno, que no son especialmente lineales narrativamente, entonces creo que este disco lo es, en cierto modo, y me encanta que la gente esté descubriendo nuevos significados cada vez que lo escucha. Y luego musicalmente nos gusta ponernos desafíos, nos gusta jugar con las estructuras, nos gusta jugar con los tiempos, con los arreglos, con la melodía, pero tampoco es algo buscado, es algo que naturalmente como músicos curiosos e inquietos que somos, gravitamos un poco hacia eso. Sí, hay algunos recursos que a mí me han llamado la atención, hay algún recitado, hay alguna canción enteramente acústica, luego partes acústicas. ¿Cómo habéis ordenado el disco? Porque de hecho tiene un comienzo muy abrumador, ¿no? Directamente metiendo mucha cera, luego baja, luego sube, luego vuelve a bajar, luego, en fin. ¿Cómo se decide el orden de las pistas en un CD? Pues con mucha ansiedad se decide. Muchísimas vueltas. O sea, por ejemplo, la primera canción, que es Bóreas, siempre estuvo pensada como el inicio del disco porque era un poco lo que queríamos transmitir, ese golpe definitivo, ese cambio de ajuste. Polar siempre ha sido un grupo que se ha representado como mid-tempo, algo lentito, algo que va construyendo, entonces queríamos hacer todo lo contrario, como carta de presentación. Y luego hemos ido explorando lo que nos inquietaba en ese momento. Tiene una canción acústica porque Dani y yo siempre habíamos querido hacer una canción acústica, entonces fue algo que siempre queríamos haber explorado. Tiene una canción que es completamente con sintetizadores porque nos gusta, porque nos atrae. No es algo... No es que quisiésemos incorporarlo en el disco per se, sino que si el disco es una representación de nuestras 4 personalidades, queríamos que lo fuese en todos los ámbitos. Tiene cambios raros de tempo, porque Álvaro y yo siempre nos gusta esas cosas en la música que escuchamos. Tiene cambios raros de armonía, porque Carlos siempre me dice que toco la guitarra de una forma rara y no entiende mi forma de tocar, entonces él toca encima y suena diferente. Tiene arreglos que yo nunca tocaría porque Dani y yo tocamos la guitarra de una forma muy distinta, entonces al final el disco, aunque parezca muy personal desde mi punto de vista, es completamente la definición de nuestras 4 personalidades. Y habéis elegido 2 singles por 2 razones, evidentemente, ¿no? Desaparecer y Tragaluz. ¿No son los más comerciales, o sí, o cuál es el motivo? Tragaluz nos eligió a nosotros, no lo elegimos nosotros. Sí, Tragaluz es como el pilar sobre el que se ha erigido el resto del disco, ha sido como el cimiento, el primer tema que empezamos a trabajar, y para nosotros tenía todo el sentido del mundo que fuera como el single principal y pues eso, la piedra angular del disco. Y Desaparecer, yo creo que realmente si la terminamos de elegir fue porque era como un poco continuista respecto al el disco anterior, pero como que enlazaba muy bien con los cambios que hemos introducido con un Espinar, sobre todo a nivel de sonido. Sí, Desaparecer se parece un poco a Polar 3.0, quizás. Era un poco la canción más parecida a lo que veníamos haciendo antes. Entonces nos gustaba que fuese como una piedra de toque para luego aventurarte en el resto del disco. Disco que tiene su cara A y su cara B, al menos en el reverso del CD físico. ¿Esto es porque optáis a vinilo? Eso es literalmente por eso. ¿Sí? El diseño del CD es el diseño del vinilo en tamaño CD, porque próximamente habrá vinilos. Y nos parecía un buen guiño, ¿no?, al vinilo, que el CD mantuviera ese diseño. Para que la gente se lo pregunte, ¿va a haber? Claro. Sí, de hecho, para que la gente le dé la vuelta al CD. Bueno, ¿qué haríais vosotros con una producción como la de Bring Me the Horizon, por ejemplo, ¿no? Con ese dinero, ese estudio estupendo, ese tiempo sin límites. Gastarlo en cerveza y volver a fichar a Borja. No sé, creo que la producción de este disco es cruda
porque la queríamos así, porque la sentíamos así. No, este disco no hemos reparado en límites, en ninguno de los sentidos, ni personales, ni físicos, ni monetarios. Si tuviésemos 4 millones de euros para grabar el siguiente disco, pues haríamos lo mismo, pero en Los Ángeles, yendo a la playa después. Pero no creo... Estamos en un punto guay creativo en el que quizás no es tanto lo que tuviésemos que cambiar de fuera, sino lo que nos gustaría crecer por dentro. Entonces, al final el margen es infinito y no lo va a limitar el dinero, porque siempre encontrarás a compañeros de camino como Borja, que podríamos haber grabado en Calpau, podríamos haber grabado aquí y habría seguido siendo la hostia. No hay segundas voces en las canciones prácticamente, ¿no? Yo creo que directamente no las hay, ni coros tampoco. Puede que en un futuro los incorporéis. Son detalles, ¿no, Carlos? En el directo sí que implementamos los coros y un poco las segundas voces, más bien como reforzando a la voz principal, no tanto como armonías, pero porque Alberto así lo quiso en el disco, es más bien siguiendo la temática de lo que significa el disco como tal, quería que fuese muy personal, muy suyo, y todas las voces, de hecho es que casi ni tienen armonías suyas propias, y si hay alguna voz doblada es muy anecdótico. Sí, queríamos un disco crudo, claramente. Y habíamos pasado una época en la que habíamos sobreproducido mucho las voces y creo que todos habíamos acabado un poco quemados de esa experiencia. Y yo nunca me he sentido especialmente cómodo con eso y ahora estamos jugando un poco con ello desde un punto de vista totalmente distinto, casi como una reacción de Carlos y yo. Nos gusta a los dos cantar, cantamos de formas distintas y hemos acabado entendiéndonos muy bien en el directo, entonces es verdad que no es algo raro para nosotros, pero el disco era implícito el tema de que fuese mi voz y que fuese mi voz con todas sus consecuencias, tanto buenas como malas. Vamos a hablar de las letras, pero antes me ha sorprendido que decís que es música, bueno, pues no ya triste, pero sí, bueno... No ya triste, pero sí triste. Sí, y sinónimos, ¿no? Sin embargo, la estética es de puro blanco en el diseño del CD, es como un reverso luminoso de cierta oscuridad. Sí, es cruda, ¿no? Es como... Es sincera, es honesta, sí. Es muy transparente, ¿no? Es muy transparente. Teníamos muy claro la temática de lo blanco y lo negro, de esa polaridad, valga la redundancia, de la oscuridad y la claridad y cómo todo se entremezcla muchas veces, y quizás es un poco mi forma de pensar. Estoy intentando aprender a ver los colores en todo ese blanco y todo ese negro. Pero hay una casa ardiendo. ¿De quién es esta cabaña? Es mía, claramente. Esa casa ardiendo soy yo. Y esa casa ardiendo a veces es luz y a veces es fuego. Y nada existe sin lo otro. Y esa casa ardiendo no existiría sin nosotros cuatro tocando. Y eso era un poco lo que queríamos representar. Esa diferencia entre algo que puede ser totalmente destructivo y a la vez totalmente creativo. Como puede ser el fuego, como puede ser una casa. Y en ese sentido las letras pues son existencialistas, filosóficas, personales obviamente, intensas, simbólicas, sí, pero están bien redactadas. Bueno, sus puntos y sus comas están ahí. Bueno, no sujeto, predicado. Es muy importante para los que nos leemos las letras, que hay veces que decimos, pero bueno, esto no lo ha revisado nadie, ¿no? ¿Funcionan por sí solas esas letras? ¿Podrían ser poesías? ¿Podrían ser...? Qué buena pregunta. Yo ahí puedo contestar, porque sí. yo fui el que transcribí las letras del borrador a las plataformas digitales y al disco, y yo las leí en casa sin música. Las leí pues primero para ver las comas y demás, y luego como poesía. Y la verdad es que me pareció que funcionan perfectamente como poemas. Y mi mujer piensa lo mismo. De hecho, es que... Que diga Ana. Lo que diga Ana Vanessa. Este disco, yo pienso mucho en las letras y a veces las pienso demasiado y me atasco mucho. A una semana de componer el disco me fui yo solo a una casa a intentar terminar las letras, no lo conseguí. El día antes de irnos a grabar acabé letras, 10 minutos antes de grabar acabé letras, y había muchas letras de este disco que yo había escrito y que no había cantado nunca. Entonces entiendo que sí, entiendo que las letras existen por sí mismas. Al final la música te lleva y las letras te acompañan y no
no condicionan una a la otra necesariamente, sino que van juntas en el camino. Y era un poco lo que queríamos conseguir. Vamos a hablar un poco del negocio y de vuestra posición en él, en el sentido de que, bueno, vuestro público, ¿cuál sería? ¿El del indie que consume Tundra, por ejemplo? Gente triste. El de indie de amplio espectro, porque, bueno, aparte de lo más pop, luego hay gente que busca un poquito más de intensidad y de electricidad y mira, no mucho, desgraciadamente, al rock. O pensáis que vuestro público es rockero y que así tiene que ser. Yo creo que nuestro público es todo aquel que quiera venir a un concierto nuestro, a pasar un rato con nosotros, a ver a 4 tíos dejarse el pecho sobre el escenario y destriparse sobre él y expresarse de la forma más sincera posible. Si es gente que escucha indie, genial. Si es gente que escucha rock, genial. Si es gente que escucha metal, genial. Sí, yo creo que viene gente muy distinta a nuestros conciertos. Te tiene que gustar la música intensa, eso sí. Te tiene que gustar la música un poco que busca más transmitir una emoción que contar una historia, que quizás es con lo que siempre nos peleamos. Y pues, quizás si te gusta el rock clásico, pues a lo mejor Polar no es a lo mejor el máximo exponente. Y si te gusta el pop clásico, no es lo más exponente. Tienes que tener la mente un poco abierta. Nos gusta andar un poco en medio y beber de todo lo que nos mola. Ninguno de los 4 escuchamos la misma música entre nosotros. Ninguno de los 4 escuchamos solo un estilo. Entonces, pues todo lo que está entre medio, bienvenido sea. Fíjate, a mí ha habido, no sé, me ha llegado de repente, digo, parece que están sonando a los planetas más oscuros, el grupo de Granada, ¿no? Y digo, vaya, no sé, ¿en qué momento se cruzó eso? Si es que se cruzó o no tenéis nada. Yo no he escuchado los planetas en mi puñetera vida. Pues fíjate. Pero oye, chicos, si a ti te gustan los planetas y vibras con nuestra música, bienvenido seas. Quiero decir, no ponerle puertas al campo siempre me ha parecido algo un poco absurdo. Nuestro disco tienes gritos y tienes una canción que es todo sintes. El productor solo me decía, más lidocaína. Entonces, no sé, tío. Si te gusta la música intensa y si te gusta la música, eso, que se centra más en expresar sentimientos que en otra cosa, porque al final, no sé, es un poco lo que siempre hemos querido los 4. Polar probablemente sea tu banda, aunque tampoco, no sé, a lo mejor un día que estás contento y que estás feliz tampoco te apetece meterte en herida, ¿sabes? O sí, si eres como yo. Dentro de 2 días estáis tocando en Trascan, que ahora Trascan es pues el epicentro de la nueva movida madrileña post-pandémica. Están ahí todos los del post-punk que lo quieren convertir o ya lo están convirtiendo en una especie de sala emblemática. Antes habéis estado en Siroco, tenéis un circuito de momento bien definido, ¿no? En cuanto a salas, también de capacidad de público, de cercanía. Pues lo de las salas es un poco buscar quién te abre la puerta. Donde nos quieran. Claro, porque es verdad que el tema de las salas, sobre todo después de la pandemia, ha sido un poco complicado por la demanda de la gente que quiere tocar todo el mundo y porque las condiciones pues no son las mejores, pero haciéndolo todo con tiempo se consigue. Y es verdad que en Siroco queríamos tocar. O sea, el decidir que Siroco fuera el sitio donde presentábamos un Espinar, estaba claro desde el principio y lo hicimos con mucho tiempo para poder hacerlo allí. Y Trascan es algo que nos ha venido realmente. El bolo de Trascan es el bolo de Checalte y nos contactaron para tocar con ellos aquí y hacerles de anfitriones y la verdad es que es un placer porque ya coincidimos con ellos en Barcelona y la verdad es que hay una conexión muy buena con ellos. Y sí, no es tanto dónde como con quién, ¿no? Claro. Sí. Entonces, si nos hubieran dicho que con ellos en cualquier otro lado, habríamos dicho probablemente que sí, porque es verdad que nos apetecía mucho tocar con ellos. Nos lo pasamos muy bien tocando con gente de fuera. ¿Qué media de edad tiene vuestro público? ¿Hay 20añeros? Si ven los amigos de Dani, de 57. Si ven los de Carlos, 21. Es que no sé, 30. Álvaro y yo juntamos la media del grupo. Hacemos así con la media. 30 más menos 10, ¿no? Con la mediana. 30 más menos 10, me gusta. No sé, pero joder, hemos notado una diferencia brutal con este disco, de la gente cantando los temas, de la gente viviéndolo mucho, de esa intensidad, ya no solo del escenario para afuera, sino de fuera para adentro. Nos estamos alimentando mucho de eso. Tocamos en Valencia hace 2 semanas o algo así. Fue increíble, fue como tocar en casa, fue brutal. Tocamos en Barcelona hace nada, vamos a tocar en Bilbao, o sea, la experiencia está siendo increíble. Donde estamos yendo nos estamos sintiendo súper acogidos. Pues yo no tengo mucho más que preguntaros. Si queréis comentar algo o animar a aquellos que en principio puedan tener alguna
reticencia respecto a que, bueno, pues quizás os ven como grupo muy generacional, muy de vuestro momento, pero lo acabáis de decir, ¿no? Cualquiera es bienvenido en vuestros conciertos y me imagino que esa invitación la podéis hacer a todos, ¿no? Y a todos. Sí, Polar tiene muchas espinas y yo creo que cada una cuenta una historia diferente y creo que en cada una te puedes subir a nuestro barco. Creo que tenemos un objetivo muy claro, que es transmitir y contar un poco nuestra historia, nuestra versión de esta realidad. Y nada, animaros a escuchar música que a veces te desafía un poco, a veces te pide poner un poco de tu parte, y a que ahora vamos a sacar el disco en formato de vinilo. Tenemos nuestra tienda online en Bandcamp, si no me equivoco, ¿no? Sí. weare.polar.bandcamp. Bandcamp.polar. Eso, sí. En Instagram somos weare.polar, y que os vengáis a un concierto y que la música en vivo es al final la herramienta más potente de transmisión de emociones. Nos olvidemos entonces del punto polar, que tantos problemas. Punto polar es... El punto es mudo. Sí, el punto es mudo. El punto es mudo. Hay que escribir, El punto está en las letras. Minúscula, sí. Hay que escribirlo, pero es mudo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. En el barrio de Carabanchel. Bueno, pues muchas gracias por habernos visto y nos veremos en la siguiente.